Bueno, Arre. muchachos, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube, que va a ser el nuevo canal de nuestro equipo de Asgard. Esto va a ser como un podcast, como un conversatorio entre Ricardo y yo sobre, pues, programación, opiniones, todo lo que abarque el mundo de la fuerza, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de las medidas emergentes, pues quiénes lo suelen utilizar, si suele ser efectivo o no, pensamiento que tenemos ambos, mi compañero Ricardo y yo. Ricardo también es el otro entrenador de Ascar, trabajamos en conjunto. Entonces, nada, ¿cómo te sientes, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en los entrenamientos? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Esta semana pasada me fue bastante bien y hoy me toca, perdón, esta semana me ha tocado bastante recuperación. Mm, ya te entiendo. Sí, porque estamos en la semana de Deloa que vamos vía a WRPF Nacional en Venezuela y yo me estoy preparando para el WRPF, pero para Bogotá, el Nacional de Bogotá aquí en Colombia. Entonces, nada, hoy venimos a hablar, creo que ya lo había dicho antes, sobre las medidas emergentes, pero para que la gente nos capte primero, ¿qué son las medidas emergentes? ¿De dónde salieron? ¿Qué carajos son? Bueno, como tal, las medidas emergentes se ha puesto bastante de moda en las redes sociales actualmente, pero no es más que una nueva metodología de entrenamiento que se enfoca en la individualización extrema, o como prácticamente su creador lo dice, es como adaptar un programa de entrenamiento a una persona y que como vaya desarrollándose, ahí van viendo qué ajustes se le pueden ir haciendo a ese programa de entrenamiento. Discrepa un poquito de lo que se trabajaba anteriormente, perdón, porque los programas anteriormente traían como que un sistema muy definido, que no tenía prácticamente ningún tipo de cambios. En este caso, las estrategias emergentes sí tienen bastantes cambios y bastantes ajustes a medida que se va desarrollando el bloque con ciertos atletas. ¿Qué ¿Sabes puedes? algo que me parece muy, Dime. ¿Sabes algo que me parece muy curioso de eso? Y es que, por ejemplo, l- los nuevos entrenadores que están saliendo, pues puede ser jóvenes o personas ya adultas que están ingresando en el entrenamiento, no tienen ni idea de cómo se programaba antes. ¿Por qué? Porque en cierta parte, si tú lo ves de manera pero muy superficial, es como ver la punta del iceberg sin ver todo el cuerpo. En las medidas emergentes lo puede utilizar todo el mundo, pero cuando antes tú tenías que diseñar el macrociclo es prácticamente la planificación anual o de 2 años, de 3 años, depende. Lo importante es que sea a gran escala. Después de eso estaban los mesociclos, que eran como de mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de la etapa competitiva, contando la off-season. Y después los microciclos que eran semana a semana o sesión a sesión. Así era como se programaba antes. ¿Y qué se utilizaba muchísimo? No se utilizaba el RPE, el RIR, ese tipo de cositas para autorregularnos, perdón. Se utilizaba más que todo los porcentajes. Incluso yo creo que hay gente de halterofilia, hay uno que otro de culturismo, pero de esos old school, vieja escuela, que todavía siguen utilizando porcentajes y basan el macrociclo dependiendo de los porcentajes. Incluso me acuerdo yo que en aquel tiempo, incluso yo hacía las planificaciones a papel. O sea, yo agarraba un cuaderno y le daba. Pero me acuerdo yo que aquel momento no existía bloque de hipertrofia, bloque de volumen, bloque picking, fuerza base, nada de eso. Sino que era bloque de desarrollo, bloque recuperación o estabilizador, otro bloque de intensidad y ya espera y dejar como 2, 3 días de recuperación para intentar esa supercompensación. Eso era como los modelos tradicionales y de ahí salía mucho sistemas búlgaro, metodología, ¿cómo que se llama? Medidas, método conjugado, perdón, y método francés creo que también utilizó porcentajes, pero era muy, en cierta parte ayudaba mucho a las personas, pero en otra parte era como ciertamente obsoleto. ¿Por qué? Porque no tenía como la regulación de la fatiga, no. Te toca el 80%, eso es lo que te toca. Eso es lo que debías hacer en el día. Es como colocarte en carga fija. No, que me toca hoy 200, pero ¿qué RP? 200.
¿Cómo van a salir? No sé, pero 200. Entonces ellos, sí me acuerdo que era un sistema muy, muy rígido, muy parecido a lo que son los sistemas top-down, perdón, que prácticamente son sistemas muy, muy rígidos y que estos intentan como predecir el futuro, como si fuéramos Nostradamus, algo similar, pero era lo único que nosotros teníamos. Existían las medidas emergentes, sí, modificábamos una que otra cosa, pero nunca llegábamos a recolectar buena información, que era lo de que es la función de las medidas emergentes, no solamente regular al atleta o ayudarlo a regular, sino agarrar información de él, saber qué le funciona, qué no le funciona, qué tendencia de tipo de atleta desarrolla, qué información podemos agarrar para el TTP, qué información podemos agarrar para el picking, qué esquema podemos agarrar con este atleta para ver cómo le funciona, incluso ciertos accesorios o variantes que el atleta responda muy, muy bien o responda muy mal dependiendo de la temporada. Es prácticamente una recolección de información harta. Bueno, y es Entonces, que, dale, dale, sigue no, tú. no, prosigue pues. Bueno, a día de hoy se sigue usando, bueno, ciertos entrenadores siguen usando estas metodologías de porcentaje y te hablo de entrenadores que llevan atletas bastante fuertes, como por ejemplo el ejemplo de Agata Sitko, que comenta que a día de hoy sigue trabajando con porcentajes. Claro, yo me imagino que trabajará con porcentajes regulables, es decir, el porcentaje del 1RM de ese día en particular, me imagino yo, pero ella comenta que si mal no estoy, su cuarto día de entrenamiento, tal vez me esté equivocando, lo trabaja el 60-70% de su 1RM para trabajarlo más que todo como un día de recuperación activa, que la deja llegar bien al Sí, SBD. sí, es que también podemos hablar de, por ejemplo, RPE también puede ser considerado también como porcentaje, porque si tú utilizas un RP6, cuando lo llevas a porcentaje puede ser un 60, un 65, un 70% de tu 1RM. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hablan de porcentajes, por lo menos antes, viejamente, en la vieja escuela, nosotros hablábamos de tus PRs a nivel histórico. Por Sí, ejemplo, claro, era muy si rígido, era como tu mejor momento, por así decirlo. exactamente. Y por ejemplo, si tú habías hecho 200 kilos de sentadilla, no, vamos a ponerlo más fácil, 100 kilos de sentadilla y te tocaba con el 70%, le dabas con 70. Y así pasabas todo el bloque, hasta que llegara un momento donde ellos le decían el famoso chequeo, pero el chequeo realmente era con la intención de saber, de testear cuánto habías mejorado, porque no tenían ni puta idea de cuánto habías mejorado. ¿Sí me Claro. explico? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a suponer 3 meses de bloque de la vieja escuela. En el tercer mes, toma de marcas, chequeo, como lo quieran llamar, porque no tienen ni puta idea de lo que hicieron. Ver que si el atleta desmejoró o no desmejoró, se actualiza el porcentaje y así continúa el bloque, Sí, era muy prácticamente. rígido, era como, por ejemplo, se pautaba mucho, cada 6 semanas vamos a hacer una tirada de marcas. Me da igual cómo te Exactamente, sientes, me da igual si te hayas sentido mejor la semana pasada, hace 2 semanas, la semana que viene. Cada 6 semanas vamos a hacer una nueva tirada. exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el RPE actual? Que el modelo de medidas emergentes dijeron, pero es que yo no me siento bien todos los días, o a lo mejor hay días en concreto en que yo me siento muy bien. Entonces, si yo me siento mal, ¿qué va a suceder? Mi RM va a cambiar. A lo mejor en vez de tirar 100 tiro 70. Y ese es mi RM exactamente de ese día. Entonces, ¿qué es lo que hizo medidas emergentes? Pues intentar esos métodos de autorregulación de RPE, de RIR, y eso tiene su lógica cuando lo llevas a porcentaje, que es lo que yo estaba diciendo. Si tú haces un RP6, probablemente sea un 60-70% de ese día actual. ¿Sí me llego a explicar? Sí, sí, claro. En cambio, con los otros modelos, como ya habíamos dicho, independientemente era de tu 1RM histórico. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú haces 100 kilos en sentadilla y es tu mejor marca de toda la historia, ¿cuándo lo vas a volver a repetir? Si se supone que tú los lanzaste en un pico de forma y los picos de forma no se pueden repetir tanto. Si me explico, tardarás, qué sé yo, 4, 5, 6 semanas, pero la fatiga que esto deja es muchísima. Es como que one shot, un solo tiro, un solo momento. Lo lograste, excelente, pero no es como que tengas esa carga estabilizada, no es como que tengas esa carga en el bolsillo.
más que todo te puedo dar yo mi ejemplo. Yo tenía desde abril, abril, junio por ahí del año pasado que yo no tiraba 240 kilos. Si yo tengo casi un año que yo no tiro 240 kilos, a pesar que ya yo los había tirado, ¿cómo se supone que yo adapto porcentaje a eso? Sí me explico. Que te romperías. Literal, me lleno de fatiga, me lesiono, pero lo más probable es que no termine el programa. Es lo más seguro. O sea, que literal haga, qué sé yo, la sesión de sentadilla, la de press de banca y no hago accesorio porque no me da la gasolina. Claro. Con el tema de, ¿tú crees que se puede compaginar las estrategias emergentes con las metodologías un poco más tradicionales? Yo honestamente pienso que sí se podría, pero te quisiera escuchar a ti a ver qué piensas. Mira, sinceramente, el que no lo hace es un puto flojo. Es muy flojo. ¿Por qué? Porque es tu trabajo como entrenador, es lo mínimo que tú debes de hacer. ¿Cómo tú no le vas a preguntar a tu atleta o cómo no vas a testear el cómo se siente, el cómo está, el cómo se movió la carga, cómo estuvo la semana, si tuvo cambios técnicos o no tuvo cambios técnicos? ¿Cómo no lo vas, por ejemplo, a videollamar para adaptar el programa? Así me llegó a explicar. Prácticamente es como que si tú no haces este tipo de cosas, es como que el atleta se llevara solo. Que por eso es que yo también pienso muchísimo que en cierta parte y para muchas personas que están llegando a ser entrenadores, medidas emergentes les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque como te estaba diciendo, en la punta del iceberg, si yo vengo como entrenador, digo, tengo cupo disponible, agarro 5 ejercicios al azar, y le pongo cualquier número. Vamos a ponerle alejado de 9 para que no falle. 8 7 6 se lo mantengo 5 semanas y ya. Y le pongo la excusa de que no, es que tienes que repetir el protocolo para mejorar. Pero cuando te das cuenta de la asesoría, no investigas sobre tu tendencia, no hay como un banco de información del coach donde este recolecta información sobre ti, no te responde los mensajes, por ejemplo. Los videos puedes tener los mil y un error técnicos, pero tampoco te los corrige. Que incluso he conocido quienes han evolucionado, utilizan esto mismo, pero saben una que otra cosita de técnica porque lo han conversado con otros y ya hasta ahí llegan, pero no saben suficiente. No, así el atleta pase 2 años con ellos, no tienen información para hacer un TTP, no tienen información para conectar un bloque con otro, no saben ni siquiera el Stress Index para quienes lo utilizan, para calcular el volumen o el estrés de cada movimiento para sus atletas. Es una asesoría sumamente superficial. ¿Pero por qué mejoran? Mejoran porque están intentando controlar su entrenamiento. No se están sobrefatigando. Pero ya llega un punto donde hasta ahí van a llegar. Sí, es que si te Que es lo pones que a a mí me ver, parece. sí, sí, totalmente. Pues tú puedes hacer un programa realmente bastante estático, donde prácticamente le hagas muy poquitos ajustes y que el mismo atleta sea el que se autorregule. Por ejemplo, tú puedes mantener un RP estático y te puede dar muy buenos resultados. Claro, ¿qué pasa? Que la idea es que tú, a partir de ese RP estático o esa visión que tuviste de mantener un RP estático, a mí personalmente no me gusta ni me disgusta el RP estático, lo he trabajado bastante y pues siempre te va a dar algún tipo de información, pues siempre va a llegar una semana en la que tú vas a estar mejor con el mismo RP. Bueno, eso también lo hablé en la clase pasada que hice para la cuenta VIP, que el atleta se mantuvo un RP estático todo el bloque, duró 6 semanas, 5 semanas enteras le fue bastante mal y en la semana 6 que fue la última, con el mismo RP estático, pues se logró una muy buena información. Entonces, la idea no es tanto, como dice Ramón, pautar ciertos ejercicios con X número en específico, sino que eso tenga un fin de por qué tú vas a tener ese RP estático, etcétera. Y claro, también es importante que el que vaya a hacer ese tipo de programa es porque tiene una vida que no es muy cambiante ni nada, porque imagínate que te coloquen un RP estático en una sentadilla, un RP8, en la semana 1 hayas dormido bastante bien y en la semana 3 hayas tomado, dormido muy mal, imagínate cómo te va a ir. Exactamente. Incluso em, la idea sería
como cualquier principio de entrenamiento, una sobrecarga progresiva para algunos atletas. Claro, exacto, Pues esa sí, es la sí, idea del RP estático, pues que tú mismo te vayas autorregulando y le vayas poder rajando kilos cada vez más a la barra. Es la idea del RP estático. sí. No, sí, claro. Igualmente a mí siempre me ha gustado cuando es así y dependiendo del periodo, el periodo competitivo, si estamos en off-season o no, yo a mí siempre me ha gustado como colocar sugerencias. Creo que en el programa tuyo también lo he colocado. Tipo 180, 170, porque ya el atleta tiene como una referencia o a nivel psicológico lo suele ayudar un poco más. Obviamente también me he encontrado con problemas cuando el atleta va a entrenar y piensa que es mentalidad de guerrero, ¿sabe? Tipo, dormí mal, me dejó mi novia, no he comido bien, pero Ramón me programó 180 kilos y eso es lo que voy a hacer. O sea, no. Eso yo lo programo o lo subestimo pensando que tu vida está bien, que con Y la siempre es información una que hemos tenido está recomendación, estable. siempre te vas a Y es regir una por el RP. recomendación. Exacto. Pero ahora que tú llegues y te estás sintiendo del culo, lo más probable, lo mejor que puedes hacer es regularte. Puedes darle por debajo y no va a haber ningún tipo de problema porque es tu situación actual. Sí, claro, Si o me sea, llego a explicar. prácticamente yo diría que esa es la definición de medidas emergentes. El como vaya saliendo, vamos viendo. Es que mira, te lo voy a poner más fácil. De qué son medidas emergentes? Medidas emergentes prácticamente es la recolección de información semana a semana del atleta. La metodología top-down es predecir el futuro, literal. ¿Por qué? Porque si yo diseño una planificación a gran escala donde ya tengo semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, ya yo le estoy diciendo o le estoy indicando al atleta cómo se va a sentir, qué carga va a mover y todo el rollo. Pero esto sería un sistema muy rígido. Medidas emergentes lo que quiere o lo que quiere enseñar es que, mira, yo no puedo predecir que tú hiciste en 3 semanas o yo no sé qué tanto tiempo a ti te tome aprender X movimiento o yo no sé qué tanto tiempo te tome adaptarte a X protocolo. Hay un ejemplo muy bueno que a mí me gusta para definirlo y es el ejemplo de Raúl Aparicio Montadito, que ese ejemplo desde que lo escuché decirlo me encantó. Tú puedes ver la metodología top-down y medidas emergentes como el protocolo de las escuelas, como el protocolo de un sistema educativo. ¿Por qué? Cuando tú vas a una escuela o un sistema educativo, cualquier colegio o universidad, ya el profesor sabe qué tema tú vas a ver. Sabe el tema uno, el tema 2, el tema 3, el tema 4, sabe cuántos días tú necesitas para aprender. No, ni siquiera los días que tú necesitas, los días que a él le da el tiempo para darte esa clase, independientemente si aprendiste o no. Por ejemplo, ya después de 4 clases tenemos el examen. Pero ¿qué es lo que sucede? Es un sistema muy rígido de educación. Ahora, ¿qué nos indican medidas emergentes llevándolo a este ejemplo? Mira, a lo mejor a ti para comprender este tema universitario te va a tomar 8 semanas o 9. No sé cuántas te vaya a tomar en verdad, pero lo vamos a ir viendo semana a semana y cuando tú lo aprendas bien, avanzamos al otro tema. ¿Sí me llego a explicar? Entonces, esa es prácticamente la diferencia del top-down con medidas emergentes. ¿Que ahora qué sucede en la actualidad? Que muchos de los top-down han como echado un poquito para atrás y entender que ellos necesitan también analizar a sus atletas. Entonces se ha combinado mucho top-down con medidas emergentes, regular el esquema del programa para adaptarlo mejor al atleta. Es como una combinación rara, pero cuando tú revisas la filosofía del top-down, es contradictoria, porque si ya tú me estás diciendo y ya tú me estás planteando todos los pesos del programa y ya sabes cómo me vas a sentir, cómo me voy a sentir, porque me estás adaptando el programa. Sí me llegó a explicar, pero les toca, para mí les toca torcer el brazo. Sí, yo pienso que realmente todos los programas a día de hoy tienen al menos una pizca de medidas emergentes. Tal vez no El que no estén lo al tenga, 100%, eh, por así decirlo, sucios de la medida emergente, pero algo tienen que tener. Pues como te dije, como tú estás diciendo, todos están autorregulando. De alguna u otra manera, así sea hasta con la selección de ejercicios, número de series, intensidad, etcétera, pero están regulando de alguna u otra forma. exacto, si fuera un sistema súper rígido, independientemente de lo que te toque, eso se va a hacer.
Exactamente. Que en cierta parte, alejándonos un poquito de las medidas emergentes, ese tipo de cosas sí he visto que hay atletas como de halterofilia, de crossfit, hay incluso varios de power que han tenido muy buenos resultados. Que la gente se preguntará, ¿y por qué tienen resultados? Porque prácticamente salen de esa zona de confort, salen de esa zona de fragilidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si te pones a dar cuenta, cuando uno hace un RP7, un RP8 o un RP6, uno siempre entra en un rango donde uno está cómodo. Te esfuerzas, sí, pero estás cómodo. En cambio, si tú me dices a mí, no, explícitamente te toca, hay qué cantidad de peso, hay qué cantidad de repeticiones, tú me estás forzando, tú me estás obligando a salir de mi zona de confort. A lo mejor me tome más tiempo recuperarme, eso es correcto, pero si me recupero, se supondría que estaría más fuerte o estaría más relacionado con esa X cantidad de volumen. Ese es como el lado positivo de ser un poquito más rígido. Que incluso ahí, dependiendo del protocolo de las medidas emergentes, donde ya está la carga fija, aprovechan mucho este principio. Prácticamente creo que es el principio de adaptabilidad. Sí, y yo pienso que realmente, honestamente, ese tipo de protocolos es para cierto perfil de atleta. Yo diría que no se le podría aplicar a todo el mundo. No, y que incluso medidas emergentes, lo bonito de medidas emergentes es que te enseña a tener un perfil de atleta. ¿Qué significa esto? Tenemos tres sujetos. Entonces, esos tres sujetos son tres personas diferentes. Puedo ir en el Uno, medio. se, ¿ah? Yo puedo ir en el medio. Oh, bueno, hay tres personas diferentes. Uno sedentario, un albañil y uno universitario. Las tres personas, a pesar que son seres humanos y todos tienen tríceps, cuádriceps, pecho, corazón, todo el mundo tiene las mismas medidas, puede ser también, son visualmente los mismos, vamos a ponerlo así. Pero cuando te das cuenta, sujeto A no soporta frecuencia 2 de sentadilla porque le salen molestias en la rodilla. Sujeto 2 no soporta 3 días de peso muerto, nada más soporta 0.5 porque le da mucho dolor de espalda porque como trabaja de albañil pues tiene que utilizar mucha fuerza del lumbar. Universitario no tiene la capacidad de hacer muchas sesiones en la semana, por la cual tiene que hacer un volumen más denso, aunque sea de 2 3 días. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que son tres perfiles diferentes. Entonces, si tú me mandas un programa rígido para ese tres tipos de personas, yo te apuesto de tres, solo uno lo va a poder hacer. Incluso hay mucha posibilidad que ninguno, porque no se adapta específicamente a ellos. Sí, claro, es que no vas a saber. Esa es la cosa, que ese tipo de programas yo diría que tendrías que tener una información un poquito más sólida para poder tomar esas decisiones. Porque al final del día esos tres atletas no los conoces. Exactamente. Entonces, es jugar con fuego, la verdad, me Sí, claro, parece. Ahora, es que disculpa, y ahora, prácticamente. Dale, dale, di tú, di tú. vale, ahora habrá personas que digan, pero a mí me funciona, a mí yo he comprado varios programas y he subido mi RM, sí, pero cuando uno realiza un programa de entrenamiento, uno tiene un sujeto base o un sujeto general. Por ejemplo, para que me entienda puede ser un poco extremista, pero para que se me entienda el ejemplo. Puede haber planificaciones para personas que tengan un fémur largo y un fémur corto. Porque el de fémur corto a lo mejor pueda soportar mayor cantidad de volumen en sentadilla, en peso muerto, y el fémur largo, como tiene más brazo de recorrido, más brazo de momento, acumular tanto volumen, pues no le va a ser tan factible porque se fatiga, se fatiga haciendo, perdón, se fatiga mucho haciendo poco. En cambio, el que tiene el torso pequeño se fatiga poco, hace mucho y se fatiga poco. Entonces ya son dos tipos de personas muy diferentes. Entonces, ¿pero por qué yo avanzo? Porque probablemente el programa sea basado en una que otra característica que tú tengas, pero no necesariamente me va a funcionar a mí o a otra persona. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de personas que les va bien con programas ya prehechos, por así decirlo, son personas que realmente nunca han tenido un programa, nunca han anotado nunca sus pesos. Entonces ya tener como que esa, entre comillas, seriedad
con un programa de tener que semanalmente, sesión a sesión, anotar los pesos, etcétera, e intentar superarse, porque prácticamente todos los que van al gimnasio van a intentar superarse, les va a ir bien. Pero yo diría que es por el simple hecho de que como nunca han hecho nada, nunca han anotado nada, no saben exactamente qué es lo que han hecho, al tenerlo ahora en un papel, se dan cuenta que sesión a sesión sí pueden mejorar. Exactamente. Y que prácticamente esos programas prescritos, si te das cuenta, te llevan una sobrecarga progresiva Sí, un poco exacto, más exactamente. pausada. Es prácticamente En un cambio, picking, como hacer un picking. exacto, entonces, pero ¿cómo venía haciendo el gym bro común? Si me siento hoy, le meto a 9 a 10 y ya. Siempre pasa toda la vida fatigado. Exactamente. Fatigado y con dolores. Pero sí, Entonces, yo me inclino más a esa variable de como nunca has llevado un programa, realmente no sabes exactamente cuánto estás tirando. Estás haciendo ahora un programa que semana a semana te está queriendo forzar a más, te está reduciendo el volumen. Entonces ya tú vas agarrando como que esa motivación de que no tengo que cumplir con el programa, etcétera. Hasta a nivel mental te puede ayudar bastante. Pero yo no diría que como tal es el programa, sino es como un conjunto de todos los factores. exactamente. Ahora, con las medidas emergentes, ¿qué es la mejor programación ahorita? Es que tiene todos los programas actuales o los programas que tú quieras hacer. Si tu trabajo es serio y te gusta analizar a tus atletas, vas a tener algo de medidas emergentes. Sí, sí, sí. Tanto el slot para recolectar información, que eso me parece, yo en lo personal yo lo hago a papel, porque pues como no soy tan bueno todavía con el Excel de computadora, pero yo todas las anotaciones de mis atletas yo lo llevo en papel, en cuaderno. A mí se me pierde ese cuaderno y me mato. Yo también soy medio bruto, yo lo llevaba en Telegram, pero ahora lo llevo más sofisticado en Notion. Es como más, Sí, están las carpetitas ahí, se ven más bonitos. sí, al final de cuentas, eh, ¿cómo lo puedo decir? No importa qué es lo que utilices, no importa si utilizas documentos, Sí, sí, Excel, claro. un cuaderno, piedra en el piso. Lo importante es analizar al atleta, recolectar información, intentar aplicarlo. Y claro que también es importante que no, el que esté escuchando esto no vaya a pensar que en el primer bloque de entrenamiento se puede recolectar extrema información. Porque también tienes Sí, que tener en cuenta, por ejemplo, si estás haciendo 10 cambios para intentar mejorar una cosa, si te pones a ver a ciencia cierta, es poco probable que sepas identificar cuál de esos cambios te llevó, perdón, te llevó a ese cometido. ¿Sí me doy a es que entender? mira, claro, es O que sea, te tiene que explico. ser paso a Hay, paso. al- hay algo que a mí me gusta llamar y se llama ruido o contaminación del programa. ¿Qué significa esto? Hay mucho ruido en un programa cuando yo como entrenador tengo que estar modificando mucho las variables. Por ejemplo, tengo que quitar la sentadilla del día 1, tengo que pasarla para el día 3, el peso muerto del día 4 tengo que pasarlo para el día 2 y así sucesivamente, pero todo dentro del esquema, qué sé yo, de 6 semanas, 7 semanas. Ahora, como cuando hablo de contaminación, es cuando el atleta overshotea o se queda muy por debajo del RPE. ¿Por qué? Porque no me da información cierta de lo que se está realizando, de cómo está reaccionando al entrenamiento. Entonces, mientras más información contaminada yo tenga, menos me da para analizar el programa. Imagínate, por ejemplo, que tú le tengas un programa a un atleta semana 1 de 5 días y después en la semana 2 se lo tengo que pasar a 2 y en la semana 3 te lo pases a 4 y después se lo pases a 7. Sí, Entonces, ¿cómo tú analizas ese programa? yo me inclino más a esa parte de la contaminación, de esos ajustes, de quitar días, de quitar exposiciones y saltar prácticamente, bueno, hace una semana me pasó eso con un atleta, que si está viendo esto, él va a saber quién es, que prácticamente nos tuvimos que saltar todas las exposiciones porque salió de fiesta. Y Ujú. prácticamente nos tuvimos que saltar todas las exposiciones, entonces repetimos un SBD pesado y 3 días después, perdón, 4 días después que se perdió de entrenar, volvimos a repetir otro SBD pesado. Entonces no pasamos estas exposiciones que nos dejaban fino para ese SBD. Claro, Y y es eso es que información contaminada, pues al final del día te están saltando las exposiciones que tenías que hacer previas a ese día principal. exactamente, es que
ese tema de exposiciones, ya cuando tú tienes una información muy basada, es muy bueno, porque ya tú puedes intentar definir el pico de forma del atleta en X movimiento, ya que no en los tres movimientos vas a tener la misma cantidad de exposiciones para llegar óptimo. Entonces, así. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ese tema de la contaminación en los programas es bastante interesante. Y yo pienso que no se le da la suficiente seriedad a día de hoy. O sea, es algo como que está por ahí debajo, nadie le presta mucha atención a la importancia de esa información, de cuántos días pasan entre exposición a otra exposición, sino que, por ejemplo, como dices tú, si el día uno, perdón, la semana uno entrenaste 5 días, después la semana 2 vas a entrenar 3, luego 4, claro, hay vidas de los atletas que son más ocupadas que otros, ¿no? Yo hablo del caso de las personas que se saltan los días de entrenamiento por falta de compromiso. Sí, también. Pues la vida es muy cambiante y a lo Sí, sí. mejor sí hay atletas que sí o sí les toque. No quita que contamine el programa, eso es cierto, pero es como más entendible. Sí, es mucho más comprendible, exactamente. Es que hay algo, a mí me gusta mucho pensar algo y es que las medidas emergentes a nosotros nos caen muy bien porque somos seres biológicos complejos. O sea, de un día para otro puede que yo me recupere bien, pero dentro de 5 días no me recupero tan bien. Y eso es información muy importante Sí, que claro. podemos analizar. En cambio, cuando utilizamos unas planificaciones más rígidas, pues es como decirme sabe a culo. Sí, sí, es prácticamente vamos a hacer lo que es y ya, pues. Pero yo sigo diciendo, a día de hoy estoy seguro que todos los que trabajan, claro, a lo mejor me estoy equivocando, todos los que trabajan con estos sistemas un poco más tradicionales, que no me parece que esté bien, tienen alguna u otra cosa de medida emergente, ya sea Sí, selección de obvio, ejercicios, series, intensidad, etcétera. obvio, pero en cierta parte a mí también me gusta la metodología top-down o un poco más rígida, pues en mi parecer como atleta porque tengo un objetivo, no voy al azar. Por ejemplo, si mi entrenador ahorita me dice, mira Ramón, tienes que tirar, qué sé yo, 230 en la semana 5, ya yo voy mentalizado que 230 tengo que hacer en la semana 5. Sí, pero Es exacto. más, es Pero más para llegar a rígido, ese sí, paso, tienes que llegar, o sea, yo digo que para llegar a esa conclusión tienes que primero pasar por otra fase de información, de recolectar información y decir, bueno, mira, la exactamente, semana 5 pila, que esa es la semana importante. Y me parece bueno porque es como que el atleta, la semana 3 la semana 3 la semana 3 y la 6 son las más fuertes, tengo que estar bien, bien. Pero para exactamente. ese fin tienes que llegar obligatoriamente por una fase de recolección de De información. información. Y eso es mínimo, para ponerlo muy corto, mínimo como 3 4 bloques. Toma tiempo. Sí, sí, No sí. vas a poder sacar solamente información del primer bloque. Yo diría que 4 mínimo, a menos que seas un atleta muy listo. Si eres un atleta muy listo, sí te puede tomar menos tiempo. Pero imagínate que seas un atleta un poquito, lo que se le suele llamar atleta un poquito más bruto, que le cuesta mucho ya adaptarse a las técnicas, cumplir con los RPE, falta un poco al entrenamiento. Entonces ahí la información es un poquito más difícil de ir cosechándola. Sí, claro, obvio. Entonces, así, yo, en verdad este tema de medidas emergentes a mí me gusta mucho. Y te da muchas oportunidades de probar diferentes slots, diferentes intenciones, diferentes días para entrenar. Y pues al final de cuentas, mientras más información tengas del atleta y que a pesar de todo es tu trabajo conocer al atleta, me parece súper buena. Sí, la verdad es que las medidas emergentes son bastante cool. Y ya después que te ves los videos de Mike Tuchel, te abre realmente bastante la cabeza. O sea, por lo menos a mí me voló la cabeza el tema este de la frecuencia 3 y frecuencia 2. Yo solo veía inviable. A día de hoy no lo he probado realmente, pero me pareció Es bastante que también, interesante. es que la gente dirá, no, pero es que utiliza mucho el depende, pero es que depende mucho del perfil del atleta. Sí, sí. Sí, realmente las estrategias emergentes dependen mucho de la persona. Es más, tú puedes tener un programa ganador con un atleta y aplicárselo a otro idéntico y le puede ir muy mal.
exactamente, O que le puede ir muy incluso bien, capaz que hasta le va bastante bien, pero también, es jugar muy al azar. exactamente, que incluso yo lo he hecho con varios atletas. ¿Por qué? Porque se me han venido como casos similares. No le pongo la misma planificación, pero sí le acomodo ciertas series de volumen, ciertas singles se la paso a Totse, dependiendo de la información que yo tenga actual del atleta. Si me está respondiendo muy muy bien a mucha especificidad de la sentadilla, se la coloco, pero si también está respondiendo muy bien en rango de 3 a 4 y el otro yo lo tengo en single, se lo pongo de 3 a 4, es irlo Claro. personalizando. Sí, también que uno tiene ciertas variables que, digamos, entre comillas, le funcionan a la gran mayoría, correcciones técnicas, etcétera. Pero yo, Incluso dale, dale, dime. Incluso voy a, incluso voy a poner el caso mío. Pues quienes me siguen en Instagram saben que hace poco yo fallé 220 por 4. Hice 220 por 3 y a la cuarta la fallé. ¿Qué es lo que sucede? A raíz de esta información y a raíz de los dos bloques anteriores que tengo con mi entrenador, llegamos a la conclusión que existe la posibilidad de que yo no sea tan bueno para mejorar en la mitad del bloque. ¿A qué me refiero con la mitad del bloque? De semana 2 a semana 3 a semana 4. Que probablemente mis progresiones no deberían de ser buscar kilos cada semana, más bien estabilizar la carga. Porque hemos notado que yo me siento muy, muy bien en la semana 1 del programa, que comienzo con un buen ritmo, comienzo muy agresivo y termino a final de bloque con mejores marcas, pero lo que es el desarrollo del bloque me suele ir mal, me suele dar como ciertas molestias, suelo overshotear intentando buscar más kilos. Entonces, eso es información también buena que uno recolecta de un atleta, en este caso mi entrenador conmigo. Habrán atletas que su tendencia de entrenamiento es más lineal, donde sí le puedan meter kilos semana a semana. Habrá atletas donde necesiten una ondulación en la mitad del programa o en la segunda o en la tercera semana para poder más seguir aumentando el rendimiento. Hay atletas como yo que pues teóricamente el desarrollo del bloque es muy malo, pero logramos terminar el bloque con, si estamos ciertamente recuperados, lo solemos terminar muy muy bien. Sí, sí, y claro, y es que hay atletas que hasta en medio del bloque o hasta antes de llegar al final del bloque necesitan una ondulación, pues va a depender mucho del perfil. Hasta a nivel mental pueden Exacto. estar bastante saturados y eso pues afecta bastante. Sí, incluso atletas donde ni siquiera tienen que llegar tanto tiempo de bloque. A mí me ha tocado atletas donde ya en la semana 3 o en la semana 4 a nivel mental y a nivel de fatiga están súper bien que ese mismo día pudieran tirar RM. Pero después, ¿qué pasa? Ese también dependiendo del pico de forma. Pues el pico de forma de ellos es un poquito más pronunciado. Ya después de esa tercera semana están cansados a nivel mental, no se encuentran cómodos con la sentadilla, dependiendo mucho el caso. A mí me sucede muchísimo con mi atleta, el 67.5, Nicolás Mora, donde comienza el bloque súper bien, termina una semana antes de terminar los bloques, le va súper bien. La semana última, en lo que es desarrollo de bloque, le va del perro, le va muy, muy mal. Sí, sí, es interesante eso, ir analizando los atletas. Claro, Normalmente al yo final tengo de un cuentas. caso puntual donde de José Sánchez que la semana uno y 2 no son tan buenas, pero la semana 3 y la 6 son perfectas. Pero es como que la Entonces, semana 3 es muy buena, no tan buena como la 6 pero es bastante buena. Y ya a después mí me eso regula y ya el rendimiento le baja un poco. claro, todo eso es información del atleta que al final de cuentas es lo que buscamos con las medidas emergentes. Claro, Regular, obtener información y después resultados. que si tú te pones a ver, puedes hasta llegar hasta predecir. O Sí, sea, puedes claro. intentar predecir, claro, siempre teniendo en cuenta de que lo que intentes predecir puede salir bien o puede salir mal. Pero Sí, te sirve, pues. pero cuando intentas predecir con información, existen más posibilidades de que vaya bien de que vaya mal. En Exactamente, cambio, con las exactamente. medidas top-down es como que no tienes información. Es ir y ya. Ir y ya. Pero Este, bueno, a mí me parece muy, muy interesante esto. Quienes
opinen sobre las medidas emergentes, quienes tengan otro concepto diferente, nos lo pueden dejar en los comentarios también de en Instagram, en el perfil de Ricardo, el mío, esto también lo vamos a subir a Ajar. Son temas que realmente nos gusta mucho debatirlo. Mira, nos tardamos Entonces, casi una hora. sí, es que el tema es muy bueno. A mí me gustaría, más bien, coméntenos qué otro tema les gustaría ver respecto a nuestras opiniones. Pero a mí me gusta mucho este tema Y podemos seguir hablando de las medidas emergentes. Podríamos hablar de los tipos de bloque. también. Yo creo que los tipos de bloque y todo eso, ya más a nivel de programación y con ejemplo de nuestros atletas, lo podemos hacer en el siguiente video. Sí, sí, me parece bastante bien. Bueno, yo creo Bueno, que ya podemos dar por entonces, finalizado el primer capítulo de este nuevo podcast. sí, déjenos en los comentarios qué les parece, qué opiniones tienen, están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotros, todo aquí es válido. Entonces, El que gracias no por esté de estar acuerdo en lo este bloqueo. Y ya. de una. Bienvenidos y gracias por estar en este capítulo. Espero que les haya gustado y estén muy atentos al próximo. Sin más nada que decir, Ricardo, un placer seguir hablando contigo. Nos vemos en el próximo capítulo de YouTube. Dale, mi amigo. Que te vaya excelente hoy.